Hace 2 días me terminé el libro El retrato de Dorian Gray y mientras lo leía no podía parar de pensar en lo entretenido que sería contarles el triángulo amoroso en el que estuvo metido su autor. Porque sí, hoy vamos a hablar de Oscar Wilde y quiero que se imaginen lo siguiente. ¿Qué pasa cuando uno de los autores más brillantes de su época se enamora perdidamente de una mujer y ella termina casándose con otro? Pero bueno, antes de comenzar, hola, me llamo Camila y bienvenidos a mi canal de YouTube. Si quieren saber más sobre mí, pueden ir a seguirme a mis otras redes sociales, en donde estaré subiendo más contenido de este estilo, como por ejemplo reseñas de libros como este y otros libros. Pero bueno, sin más preámbulo, los dejo con la historia. Tenemos a Oscar Wilde, que entra honestamente como el personaje principal de cualquier historia, casi como que se hubiese escrito a sí mismo en uno de sus libros. Nació en Dublín en 1854 de dos figuras bastante importantes. Su padre, William Wilde, que era médico y era muy famoso, y de su madre, Jane Wilde, que era escritora, intelectual y nacionalista, lo cual no era muy común para su época. Entonces nació en un ambiente intelectual, en un ambiente donde era muy común hablar sobre libros y cosas así. Bueno, y para añadirle a todo esto, Oscar Wilde de su padre trae esa ambición de querer tener fama, de querer estar en el spotlight. Así que desde joven Oscar Wilde siempre fue muy brillante, siempre tuvo una personalidad muy alegre, estudió en el Trinity College en Dublín y era tan bueno que destacó en clásicos y se ganó un premio, la Berkeley Gold Medal for Greek. Después de esto atendió Oxford, Magdalen College y gracias a todo este currículum siguió construyendo esa mezcla de ingenio, fama y carisma que lo convertiría en el Oscar Wilde que nosotros conocimos después. Porque él no solamente era inteligente, pero él también entendía lo que la imagen pública causaba en la gente. De hecho, esto se puede ver mucho en El retrato de Dorian Gray, que si no lo han leído se los recomiendo muchísimo. A mí me voló el cerebro. Yo quedé loca. Así que igual que su personaje, Dorian Gray, él entendía que la imagen pública, que la mirada, que la presencia causaban mucho en la gente. Así que mucho antes de convertirse en este escritor famoso que todos conocemos, él ya estaba como construyendo esta personalidad. Como pequeño paréntesis, todas estas historias yo las voy a estar contando como a mi manera, obviamente con información verídica, pero si les gusta la forma en la que yo cuento historias, pues suscríbanse, porque voy a estar subiendo otras historias y más contenido de libros y cosas así. Pero bueno, este Oscar Wilde que les acabo de describir, que era tan brillante, inteligente y le encantaba su imagen pública, se enamora perdidamente de una mujer. Esta mujer se llama Florence Balcombe. Florence Balcombe era 4 años menor que Oscar Wilde, nace en 1858. Ella era hija del coronel James Balcombe y de la madre Philippa Ann Marshall. Ella, Florence, fue descrita como la mujer más bella de su época. Ella tenía la fama de ser muy bella y muy carismática y la verdad es que por fotos, pues sí, era bastante hermosa, ¿para qué vamos a mentir? Como ya dije, según fuentes, ella era la mujer más bella de Dublín, lo cual no quiero que se interprete como que la belleza es lo único que importa para las mujeres, pero en ese tiempo, en la época victoriana, era muy importante porque la belleza de una mujer también causaba presencia social. Entonces ella tenía esta presencia social en la cual ella entraba a una habitación y todo el mundo la miraba por su belleza, porque destacaba muchísimo. Obviamente ser bella no fue lo único que hizo en la vida, más tarde hablaremos de otras cosas, pero si les hablo de eso les voy a estar dando spoiler de la historia, así que no. Por ahora dejemos con que era muy bella y venía de buena familia. Y aquí es donde entra el romance. No tenemos el punto exacto en donde Oscar conoce a Florence, pero se dice que se conocieron en el verano de 1876. Ahora, en este mundo tan interesante que era Dublín, la verdad es que me parece difícil que alguien tan destacable como Oscar y como Florence no terminaran conociéndose. O sea, ella era muy conocida por su belleza y él también hacía presencia pública. Pero recordemos que aún no existe este Oscar Wilde legendario, autor de libros. Él simplemente era una persona que se preocupaba mucho de sí mismo y que tenía algún tipo de presencia. Las biografías coinciden que esto no fue un coqueteo de un par de meses o así, sino que duró años. De hecho, Oscar Wilde lo describe como 2 sweet years, o sea, como 2 años muy dulces. Él la llamaba de Flory, le daba regalos y se decía que socialmente estaban comprometidos. Ahora, no hay evidencia de un compromiso en sí, como una propuesta de matrimonio, pero se decía que estaban socialmente comprometidos, lo cual es lo mismo que te hayan propuesto matrimonio, les digo inmediatamente.
En ese tiempo no importaba si es que realmente habías propuesto matrimonio, importaba que la sociedad creyera que tú estabas comprometido. Pero bueno, Oscar Wilde era una persona muy sentimentalista que convertía todo como en una escena, mucho como lo que se hace ver en sus libros, la verdad. Así que Florence encaja muy bien con el tipo de sensibilidad que a Oscar le fascinaba, ¿no? Ya que ella tenía belleza, juventud, presencia, y se decía que cuando ella entraba a una habitación todo se sentía un poco más teatral. De hecho, cuando estaba haciendo la investigación para este video, esto me recordó mucho al personaje de Sybil Vane en El retrato de Dorian Gray, que es, spoiler, que es en algún punto el interés amoroso de Dorian Gray. Entonces, no sé, más adelante estaremos hablando de separar el artista de la obra. A mí me parece que Oscar Wilde y El retrato de Dorian Gray son uno. O sea, aquí no hay separar artista de obra ni nada, pero si quieren que hagamos un video discutiendo esto del separar el artista de la obra, yo estaría encantadísima porque es un tema que me encanta. Así que Oscar Wilde estaba eternamente y perdidamente enamorado de Florence, pero no todo puede terminar bien, así que yo voy a utilizar una frase del mismo autor que decía que hearts are meant to be broken. Los corazones están hechos para ser rotos, ya que aquí es donde entra el tercer personaje principal de nuestra historia, Bram Stoker. Porque mientras Oscar Wilde estaba en esta era romántica, el autor de Drácula, Bram Stoker, entra en escena para coquetearle al interés amoroso de Oscar Wilde, a Florence. Bueno, un pequeño corte de parte de Camila Editora. Fue la madre de Oscar Wilde quien presentó a Bram Stoker y a Florence, lo cual me parece muy curioso. Bueno, eso. Ahora, esto sonará como, a una persona en medio, pero para mejor o para peor, dependiendo de cómo ustedes lo quieran ver, Bram Stoker y Oscar Wilde no eran completos desconocidos, ya que Bram Stoker también estudió en Oxford y ya orbitaban como el mismo círculo social. Además que orbitaban el mismo ecosistema intelectual y orbitaban a la misma mujer, así como acotación. Digo. Pero bueno, hablando un poquitito más de este tercer personaje principal en nuestra historia, Bram Stoker nace en Dublín en 1847, pero a diferencia de Oscar Wilde, que era un niño muy inteligente y con mucha presencia, Bram Stoker era un niño muy enfermizo, que tenía muchísimos problemas de salud, lo cual le hizo pasar muchos años siendo muy frágil en su infancia. Pero gracias a su disciplina y a trabajo duro, se convierte en un estudiante del Trinity College, el mismo donde estudió Oscar Wilde, que era bastante reconocido y además hasta atlético. Así que Bram Stoker trabaja en administración pública y como crítico teatral. Él no tenía esta fama ni esta presencia que tenía Oscar Wilde, pero él era muy disciplinado y era muy respetado, lo cual en la época victoriana, la verdad, era bastante y ofrecía un muy buen futuro. O sea que Bram Stoker era el tipo de persona que tu familia podía mirar y decir, parece estable, es caballeroso, es serio además. O sea, básicamente era un hombre que la familia podía pensar que era un buen partido. Era como que le presentes a tu novio o tu mamá y tu mamá te diga, uy sí, parece como que te puede dar buen futuro. Déjenme que me pongo seria. Ahora, hoy en día esto puede sonar poco sexy, la verdad. O sea, hoy en día quizás no todos buscan un buen partido, pero en la época victoriana, en el siglo XIX, esto era, pero bastante, muchísimo. Como contexto histórico, la época victoriana, que viene de la reina Victoria de Inglaterra, que gobernó como 100 años, y el rey Alfred, era una época bastante conservadora, la verdad. Muy religiosa, donde las mujeres eran bastante denigradas, como siempre. Y era una época donde la religión, el decoro y ser recatado era muy bien visto. Bueno, eso como un poco de contexto histórico. Bueno, volviendo a la historia, Bram Stoker era mayor, era muy serio y muy recatado, pero como ya les dije, quizás un poco más conveniente en la forma de ver que la mujer tenía que casarse por conveniencia, ¿cierto? Bueno, esto no significa que Florence tomara una decisión fría de decir, hoy sí, me voy con él porque es mejor partido, pero quizás sí tuvo algo que influir en el asunto. Ahora, eso es lo que yo opino, porque no hay prueba de esto, la verdad. Que, de nuevo, esto me parece muy curioso porque en la época victoriana escribir cartas era súper común. O sea, la reina Victoria, por ejemplo, sabemos todo de su vida, todo, porque dejó un diario en donde ella escribía todos los días. Esto era muy común en esa época y ahora tenemos dos escritores, los cuales ninguno de los dos se dignaron a escribir cartas. A mí me parece insólito, la verdad me parece hasta un poco irónico, pero bueno, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Así que mientras Oscar Wilde todavía intentaba comprometerse y casarse con Florence, Bram Stoker le coquetea y se la roba y se la lleva. Y entonces en 1878 pasa lo peor que le puede pasar a una persona orgullosa,
exitosa, Bram Stoker se casa con Florence, y esto yo creo que ha sido un apuñalamiento en el corazón para Oscar Wilde, porque ella no solamente se va con una persona que es menos deslumbrante socialmente que él, pero se va con una persona que él conoce. Y la verdad es que seamos honestos, a veces lo peor no es que te dejen, sino por quién te dejan. O sea, a él lo dejaron por una persona que era de su mismo círculo. Así que, como ya dije, Bram Stoker y Florence se casan el 4 de diciembre de 1878 en St. Anne's Church en Dawson Street, en Dublín. Y poco después se mudan a Londres, en donde Bram Stoker comenzaría una etapa laboral bastante exitosa. Ahora, imagínate que la mujer que tú amas se va con alguien que tú conoces y que además se va a otra parte del mundo, se cambia de ciudad y todo. Yo creo que Oscar Wilde debe haber estado heartbroken. Pero bueno, Oscar Wilde es mi migajero favorito de corazón. Con todo respeto a Oscar Wilde, por favor no se enojen, ya que él no parece haber superado a Florence muy fácil, la verdad. Ya que después de que ellos se casan, Oscar Wilde va a donde Florence a pedirle una pequeña cruz de oro que él le había regalado, que esto se puede ver de dos maneras. La pidió porque era una cruz de oro más o menos valiosa, o porque quería conservar un pedacito de esa relación amorosa que tenía con ella. Ahora, yo no sé qué debe ser peor, que te quiten a tu mujer o además tener que ir a mendigar el regalo de vuelta, tener que ir a pedirlo de vuelta. Ya les dije ya mi opinión. Mira, hay indicios de que Oscar Wilde no la superó completamente, ya que se conservan referencias de cartas que Oscar Wilde escribió a Florence incluso después de que ellos terminaran, e incluso él le llegó a regalar una copia en secreto de Salomé, pero no hay pruebas de que ella le haya sido infiel a Bram Stoker, así que eso se queda como un rumor. Que por si no sabían, Salomé también es un libro que escribió Oscar Wilde. A mí lo que me encanta de esta historia es que ninguna de las tres personas desapareció después de este escándalo amoroso, ya que a los tres les fue bastante bien. Ya que por su parte, Bram Stoker y Florence se van a Londres, como ya les dije, ya que es ahí donde él comienza esta etapa laboral tan exitosa y donde escribe Drácula. Así es como Bram Stoker se convierte en lo que nosotros conocemos como el autor de uno de los libros más famosos del canon gótico. Florence, por su parte, que muchas veces queda hundida en esta figura de ser la ex de Oscar Wilde o la esposa de Bram Stoker, también tiene su momento. Ya que ella tiene un hijo con Bram Stoker. Y tras la muerte de este mismo, en 1912, ella se convierte como en la guardiana y en la defensora de los derechos de autor de Drácula, cuando se estrenó la película de Nosferatu en 1922, la cual fue una película no autorizada, lo que quiere decir es que no tenía los derechos de autor. De hecho, consiguió algo bastante favorable para ella, ya que ordenó que destruyeran las copias de las películas de Nosferatu. Por lo tanto, sería injusto de nuestra parte reducirla a ella como simplemente el centro de un triángulo amoroso, sino que ella fue mucho más. De hecho, fue quien peleó por los derechos de Drácula para que lo conozcamos como lo conocemos hoy en día. Y por su parte, Oscar Wilde continúa creciendo su carrera en Inglaterra. Más adelante, en 1884, se casa con su esposa Constance Lloyd, tiene 2 hijos y se vuelve la figura central del movimiento esteticista. Luego publica sus libros reconocidos, como El retrato de Dorian Gray, con los cuales se vuelve uno de los autores más reconocidos de su tiempo. Lamentablemente, su carrera terminó en escándalos, juicios y hasta prisión, para más tarde fallecer en París en el año 1900. Y así fallece Oscar Wilde como una figura trágica, brillante e inolvidable. Así que este triángulo amoroso tuvo un final distinto de solamente decir, oh, Oscar perdió y Bram Stoker ganó. No, todos siguieron con su vida, todos construyeron una vida por su parte. Ambos hombres se volvieron autores famosos y nos dejan su legado en clásicos como El retrato de Dorian Gray y Drácula. Y quizás por esto es que esta historia me fascina tanto, ya que 2 autores de libros que hoy en día consideramos clásicos, en algún momento fueron jóvenes enamorados de la misma mujer. Bueno, espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Fue un poquito más cortito que el video de la semana pasada, pero espero que igual de interesante. Si les gusta este tipo de contenido, estaré tratando de subir un video todos los domingos. Y sin más que decir, los invito a que se vayan a suscribir a mis redes sociales como TikTok e Instagram, donde ya les dije estaré subiendo reseñas. También que se suscriban al canal y que me dejen un comentario si les gustó el video. Besitos, bye.